Bueno, ahora tocaría la parte de interpolación numérica. En este video vamos a ver solamente la interpolación lineal, pero vamos a, ¿cómo se llama?, hacer un ejercicio muy básico de interpolación lineal y un ejercicio que puede ser un poco entretenido. Ya. Ok, ahora vamos a ver, vamos a seguir avanzando con la materia del curso y ahora nos toca ver interpolación lineal. Vamos a ver un ejercicio un tanto básico y otro ejercicio que ya es un poco más avanzado, es un ejercicio un tanto entretenido. En el ejercicio básico, lo primero que tenemos que entender, vamos a ver solamente interpolación lineal a todo esto. Lo primero que tenemos que ver es que esta es la fórmula de interpolación lineal. Es, prácticamente esto nos sirve para cualquier dato. No hay condiciones, no importa que esté igualmente espaciado, no importa que tenga mucha diferencia entre los dos números, no hay ninguna. La interpolación lineal es básica, sirve, pero muchas veces es muy poco precisa. Si uno quiere hacer una interpolación que sea con un porcentaje de error mucho menor, hay otros mucho mejores instrumentos de interpolación, que son las que se van a ver después. Para la prueba de ayudantía, que se supone que tiene que ser la próxima semana, va a entrar solamente interpolación lineal e interpolación de Lagrange. ¿Ok? Seguramente para la cátedra van a entrar los otros métodos que van a ser las interpolaciones para segmentos que están al inicio o al final de la tabla o segmentos intermedios, que son Gregory Newton hacia adelante, Gregory Newton hacia atrás, Stirling y Besser. Todo eso lo van a ver con el profe. Nosotros ahora nos queremos enfocar en la interpolación lineal. Para hacer interpolación lineal tenemos que tener, por ejemplo, una tabla de datos en donde tenga, este va a ser nuestros primeros datos y este va a ser los segundos. Y nos piden calcular el i cuando el x sea 5.36. Ese es el dato que estamos buscando. Nosotros necesitamos tener el dato buscado, el dato buscado para poder encontrar el otro. En este caso sería solamente aplicar fórmula. Si este vendría siendo nuestro i, esto nos quedaría como la multiplicación del x menos el x1 de la tabla dividido en el x2 menos en el x1 multiplicado por el i2 menos el i1 más el i1. Y así nos da la interpolación de el dato de i cuando x vale 5,36. ¿Puede ser otro valor? Sí, a lo mejor nosotros queremos saber cuánto vale el i en 5. Y ahí lo calculamos. Podemos ver, no sé, cuando vale el i cuando x vale 8. Cambiamos por 8 y nos da el valor. Por eso es simple. Si se fijan, el método es súper simple, solamente que está este método arraiga mucho error de por medio porque está haciendo una interpolación, como dice, de manera lineal. Está asumiendo de que toda la curva de la función es lineal. Es por eso que tiene mucho error. Sobre todo cuando estáis haciendo, no sé, pues sinusoidales o cosas así y no tenía un valor dado, puede ser que el error sea prácticamente, hay algunos casos que te dé un error de cerca del 1000%. Entonces por eso es un poco práctico, pero que muchas veces le puede salvar en muchos problemas. Ok, viendo el siguiente ejercicio, nos dan la siguiente tabla, en donde tenemos distintos volúmenes para distintas condiciones de temperatura y para distintas condiciones de presión. Las temperaturas están en grados Celsius y la presión está en megapascales.
El volumen debería estar en... no se me olvidó, pero ya olviden no importa la unidad. Se me olvidó cuáles eran las unidades. Entonces nos pregunta cuál va a ser el volumen. En la primera instancia, el volumen cuando tengamos una presión de 0,25 y una temperatura de 250. La temperatura de 250 vendría siendo esta. Entonces nos están preguntando el valor que está entre medio de estos dos, entre el valor de la presión de 0,2 y entre el valor de la presión de 0,3. Entonces, acá nosotros qué es lo que tenemos que poner, como la temperatura la vamos a manejar constante y la presión es lo que estamos buscando, acá vendría siendo la presión, acá el volumen, y en este caso tenemos que poner 0,2, 0,25 que es lo que estamos buscando, y 0,3. El primer valor va a ser este. Si se fijan, a una temperatura de 250 tenemos este valor, digo, a una temperatura de 250 y una presión de 0,2 tenemos este valor. Entonces acá ponemos eso. Lo mismo pasa acá. A una temperatura de 250 y a una presión de 3 nos da ese valor. Y por último, acá, como ya tenemos todos los datos de la tabla, lo único que nos queda es hacer la función. Vendría siendo x menos x1 dividido en x2 menos x1 multiplicado por y2 menos y1 más y1. Y eso nos da un valor de que la presión a una temperatura de 250, perdón, el volumen a una temperatura de 250 y una presión de 0,25 nos va a dar que es 0,9976. Ahora, haciendo el mismo ejemplo, para una presión de 3, pero una temperatura de 280, ahora se cambia, porque si se fijan, tenemos la presión constante, o sea, tenemos un valor de 3. En ese caso, se tendría que calcular con la temperatura. La temperatura que tenemos son a una presión de 3 y una temperatura que va a ser 280, tendremos que poner acá 250, 280, que es lo que estamos buscando, y 300. Y acá tenemos que poner los valores de una presión de 3 y una temperatura de 250, y el valor del volumen a una presión de 0,3 y una temperatura de 300. Acá me faltó un 0. Tenemos esos valores y acá es exactamente lo mismo. Es más, literalmente voy a copiar y pegar la fórmula. Si se fijan, de nuevo, es ese va el valor de x menos x1 partido en x2 menos x1 por y2 menos y1 más y1. Entonces así nos da el valor que debería haber en una presión de 0,3 y una temperatura de 280. Y ese valor es 0,8437. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Si se fijan, son dos condiciones que no están dentro de la tabla. Una presión de 0,27 y una temperatura de 275. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es ponemos la temperatura 250, 275, que es la que queremos interpolar, y 300, que son las aledañas a 275. Acá, en la presión, nos están pidiendo un 0,27, así que aquí tenemos que poner 0,2, 0,27, que es la que estamos buscando, y 0,3. Y ahora rellenamos la tabla con los datos que necesitamos. Es decir, a una temperatura de 250 y una presión de 2, este va a ser el valor. A una temperatura, perdón, ahí. A una temperatura de 300 y un volumen, digo, una presión de 0,2, este va a ser su valor. A una presión de 0,3 y una temperatura de 250,
el volumen va a ser 0,79645. Y lo mismo a una temperatura 300 con una presión de 0,3 megapascales va a ser de 0,87535. Pero si se fijan, a nosotros nos están preguntando sobre el valor que está acá, justo en el medio. Entonces, por ende, nosotros tenemos que hacer 3 interpolaciones. ¿Cómo hacemos eso? La primera va a ser a una presión igual de 0,2. La temperatura y el volumen, la temperatura van a ser 250, 275 y 300. Y por este lado, la temperatura, digo, el volumen cuando la temperatura sea 250 y 0,2 va a ser esa. Y lo mismo va a pasar acá con 300. Teniendo todos los valores de la tabla, realizamos de nuevo el ejercicio. El x menos el x1 dividido en el x2 menos el x1 por el i2 menos el i1 más el i1. Entonces ya tenemos el valor a una presión de 2 del 275. Entonces este se cambia, le vamos a poner un color y este va a ser igual a este valor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos este dato y nos faltaría el dato de 0,3 para poder después hacer una interpolación entre esos dos datos y tener el central. Entonces, a una presión de 0,3 aplicamos la interpolación a las temperaturas con el volumen, que es lo que estamos buscando. Las temperaturas siguen siendo las mismas. Los volúmenes se ponen en la tabla correspondiente. Y por último, se hace el mismo procedimiento de la fórmula. Y si se fijan, da un valor que sea entre medio de los dos. Si se fijan, si tenemos que el valor del volumen es 0,87 a 300 grados y 0,79 a 250, si tenemos una temperatura intermedia, el valor del volumen debe ser entre medio de las dos también. ¿Ya? Entonces, tenemos este otro valor, que también lo vamos a poner en amarillo, y le vamos a poner como que es ese. Entonces, si se fijan, ahora a una temperatura de 275 podemos empezar a aplicar la interpolación con las presiones y el volumen. Entonces, tenemos la presión de 0,2, de 0,27 y de 0,3. Y tenemos el volumen de una temperatura de 275 a una presión de 0,2. Y tenemos el volumen de una temperatura de 275 a una presión de 0,3. Entonces, por ende, nosotros podemos calcular cuál vendría siendo el valor de el volumen final. Y eso nos da un valor de 0,9623. Y si se fijan ahora con otro color, no sé, está bonito. Ponemos, y ese vendría siendo el valor final. Entonces, podríamos decir que a una temperatura de 275 y una presión de 0,27,
el volumen va a ser 0,96, 23, 24, creo que eran metros cúbicos, no estoy seguro. Pero eso sería, chicos. Prácticamente no tiene ninguna dificultad, no es para nada difícil. Y si se fijan, este vendría siendo un ejercicio en donde aquí sí se puede aplicar la interpolación lineal. Es de una manera súper simple. Tienen que, prácticamente, no me voy a dar la lata de explicarle de dónde se sale esta fórmula. Eso lo van a ver seguramente con el profesor. Pero es seguir la fórmula, no tiene mucha complicación. Y esto prácticamente para ejercicios que son así sirve mucho. Esto en ramos que van a tener después, como seguramente elementos de físico-química o mecánica de fluidos, donde se trabaja con tablas, les va a servir mucho porque a lo mejor esta es una tabla que van a encontrar en elementos de físico-química, en donde tienen temperatura y presiones y volumen. Es más, el ejercicio lo saqué de una tabla de vapor saturado digo, perdón, una tabla de vapor sobrecalentado de las tablas de vapor. Y si se fijan es algo que van a empezar a hacer durante harto tiempo en la carrera, así que tienen que darse el ánimo de poder entenderlo y poder aplicarlo. Y ejercicios como este hay varios de aquí en adelante, así que ánimo nomás, puchillo, tienen que estudiar y eso sería todo. Espero que estén muy bien y que estudien harto. Nos vemos.